nombre es Inti Ardón Morera, trabajo en el Instituto de Educación en Derechos Humanos de la Defensoría y es un gusto compartir el día de hoy con ustedes. La Defensoría de los Habitantes es la institución nacional de derechos humanos y nuestro trabajo es defender y promover los derechos e intereses de todas las personas que habitan el país. Es así como a través de estas actividades informativas desde la Defensoría se busca compartir información útil para ustedes. Sabemos que conocer nuestros derechos nos permite defenderlos. Les invitamos a que puedan hacer sus consultas en el transcurso de la conversación que vamos a estar sosteniendo y estaremos respondiéndolas oportunamente. En caso de alguna consulta, o más bien de que alguna consulta requiera obtener mayor información para ser respondida, les estaremos facilitando los datos de contacto para su debida atención. El día de hoy tenemos el honor de contar con la participación de Rosy Zúñiga. Rosy es profesional de defensa de la Dirección de Igualdad y No Discriminación de la Defensoría de los Habitantes y cuenta con amplia trayectoria en la defensa de los derechos de las personas mayores. Muchas gracias, Rosy, por estar acá. Te damos la más calurosa bienvenida a este espacio. Muchas gracias, Cinti. Buen día a todos los que nos acompañan hoy y nos honran con la respuesta a nuestra invitación. Muchísimas gracias. Vamos en el transcurso de los próximos minutos a ir planteándote algunas consultas para poder ir entendiendo un poco más acerca de estos espacios, de los hogares y centros diurnos para personas mayores. Y de una vez empezamos con la pregunta básica, Rosy, ¿qué son los hogares y centros diurnos para las personas mayores? Si nos podés ampliar. Bueno, es importante enmarcarnos en dos instrumentos legales, ¿verdad? Tenemos una legislación de orden nacional especializada, la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, la ley número 7935, a nivel nacional, promulgada en 1999, así que es una ley de ya larga data. Y cuando hagamos referencia a ella, pues empezaremos a mencionarlo como la ley de la persona mayor. Y a nivel interamericano, a nivel regional, ya la población adulta mayor también cuenta con un instrumento de protección de derechos humanos, que es la Convención Interamericana sobre la Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores, aprobada en el 2016, y que también estaremos refiriendo como la Convención de la Persona Mayor. Dicho ese es el marco en el cual podemos entonces partir de una definición de hogares de ancianos, como los conocemos nosotros, ¿verdad? Incluso más adelante podemos ver que en sus inicios se llamaban asilos y nosotros hoy por hoy hablamos de hogares de ancianos. Sin embargo, la ley la define como un hogar sustituto. Vean interesante ya el término sustituto. ¿Qué quiere decir? Que sustituye el hogar donde la persona vive con su núcleo familiar, ese entorno familiar, ¿verdad? Que constituye una familia y que por X y razones termina necesitando de una alternativa o un programa sustituto al hogar familiar. Entonces se define como un hogar sustituto y se dice que es aquel establecimiento en que habitan personas mayores. Habitan personas mayores, entonces también estamos viendo que es un programa de larga estancia. O sea, puede ser temporal, podemos vivir ahí un poco de tiempo, pero igual puede vivirse, ¿verdad? Por mucho tiempo. Entonces es un establecimiento donde viven personas mayores que puede ser financiado con recursos privados o recursos públicos, y que es administrado por organizaciones de bien social. Aquí tenemos como dos elementos importantes. Las organizaciones son asociaciones privadas de orden civil que administran estos programas porque en sus orígenes los asilos de ancianos, como los conocían, nacían de iniciativas comunales y a cargo de las personas que en la comunidad pues se dedicaban a velar y a preocuparse por las personas que iban alcanzando la vejez y quedaban solas y no tenían pues disponibilidad del hogar propio, y promovieron la creación de estos hogares.
Sin embargo, estas organizaciones, siendo privadas, hoy por hoy son la respuesta para las personas mayores poder ir a un hogar o un establecimiento de esta naturaleza. Son privadas, deben estar acreditadas, reconocidas, deben cumplir una serie de requisitos, ¿verdad? Para Eso poder te iba a preguntar, ¿sí? y me permito de una vez interrumpirte acá. Deben contar con una debida acreditación. Para las personas interesadas en conocer un poco más sobre los hogares y los centros diurnos, ¿a dónde se puede consultar si un centro o un hogar cuenta con su debida acreditación? ¿Quiénes les acreditan? Sí, las organizaciones, primero, las organizaciones que administran los programas tienen que pasar por una evaluación por parte del Instituto Mixto de Ayuda Social en el Departamento de Instituciones de Bienestar Social. Ellos son los que establecen una serie de requisitos que esa organización, persona jurídica, o hoy han avanzado un poco más hacia personas físicas que prestan el hogar, pero deben de pasar por una serie de requisitos para poder ser acreditadas y autorizadas para desarrollar estos programas. Y además, como establecimiento que es, pensemos en la infraestructura, en la planta física, al igual que un centro de salud, un consultorio médico, un salón de belleza, tiene que cumplir con ciertas condiciones físico-sanitarias y por consiguiente corresponde al Ministerio de Salud evaluar y otorgar el permiso de funcionamiento, que para estos efectos se llama la norma de habilitación de establecimientos. Y ya aquí estamos hablando de hogares de larga estancia. Hoy por hoy ya se ha avanzado el término en el uso de la tecnología y se definen como hogares de larga estancia. Y ya hay un salto en los términos, ¿verdad? Como nos venís comentando, de asilo de ancianos a un hogar de larga estancia, implica también un avance en el uso de los términos. ¿Cuál es la diferencia para comprender también un poquito más acerca de estos establecimientos? ¿Cuál es la diferencia entre centro diurno y un hogar de larga estancia? Me parece muy importante la acotación que haces, porque así como se ha ido avanzando en el lenguaje, en el concepto, esto ha ido paralelo al avance y el reconocimiento de los derechos de las personas mayores. Decíamos, el Hogar de Ancianos es un programa de atención directa, permanente, que tiene que brindar entonces una serie de servicios básicos para satisfacer las necesidades de las personas que residen en ellos, ¿verdad? De lo que es alimentación, salud, infraestructura adecuada, ¿verdad? Garantías de acceso físico, lavandería, enfermería, terapia física, terapia ocupacional, entre otros, y además la organización administradora tiene que tener una gestión administrativa y financiera por su parte, mientras que los centros diurnos son esos programas que hablamos de atención diurna. Las personas mayores eligen ir de día, de 7 a 3, de 8 a 4 de la mañana, porque más que todo la alternativa es ir a estar compartiendo con sus pares, ¿verdad? Con otras personas mayores, estar entretenidos, ahí por eso se requiere más bien terapia de orden ocupacional y recreativa, porque ahí pues ellos realizan ciertas actividades, reciben alimentación, ¿verdad? La merienda de la mañana, el almuerzo, y la merienda de la tarde, y luego al final de la tarde regresan a sus casas. Es una atención, van y regresan. Es más que todo de compartir. Sin embargo, estos centros también tienen que cumplir con cierta normativa, ¿verdad? Y ciertas garantías en términos del espacio, ¿verdad? El establecimiento, la prestación del servicio y, por supuesto, el cumplimiento de los derechos de las personas mayores. Siempre que hablamos de las personas mayores y bueno, de todas estas opciones, a mí me pasa que me veo, me proyecto, ¿verdad? En ese momento, ojalá que me toque llegar. Y de hecho, incluso uno se puede imaginar cómo estos centros van a ir adquiriendo cada vez un lugar, digamos, de mayor relevancia en nuestra sociedad. Desde tu experiencia, ¿cuál es la función que cumplen los centros y hogares diurnos? ¿Cuál es la función social que están cumpliendo en este momento?
y tal vez si nos puedes comentar un poco acerca de... Sí, justamente tiene una función social, ¿verdad? Desde sus orígenes, cuando hablábamos un poquito de cómo nacen estas iniciativas a nivel comunal, ¿verdad? Cómo las señoras, muchas alrededor de la iglesia, es que empiezan a ver, ¿verdad? Las personas que van envejeciendo solas, que necesitan de apoyo, que ya no se valen por sí mismas, y así se promueve la creación de los hogares o asilos en su momento, y vamos hacia lo que es hoy el hogar de larga estancia, que definitivamente cumplen esa función porque es parte de los programas que existen en el marco de lo que es el derecho a la protección social de las personas a alcanzar la edad de la vejez. Ofrecerles una alternativa de amparo y protección por parte del Estado ante los compromisos que ha adquirido el Estado, ¿verdad? Cuando ha habido reconocimiento de derechos humanos, por consiguiente, estos son programas que hoy por hoy se constituyen una alternativa muy importante, y de ahí que la Defensoría ha venido siempre siguiendo muy de cerca el avance y el desarrollo de estos programas, porque como bien lo decías, te visualizas ahí igual una, y eventualmente, porque si bien algunas personas están ahí, porque como hablamos de protección social, también son personas mayores que requieren de un lugar para vivir. Entonces, en condiciones particulares de particular vulnerabilidad y muchas situaciones de pobreza, que el Estado acoge a través de estas organizaciones y les da la oportunidad de vivir en eso. Sin embargo, las personas también, conforme avanza, aquí es un dato importante que tenemos que tener presente, cada vez hay más personas mayores, vivimos más. Este país está avanzando muchísimo, ¿verdad? En el cambio de la pirámide poblacional. Para el 2030 hablamos de que los mayores van a superar a los menores de 15 años. Entonces, imagínense el reto que tiene el Estado de ir modificando y adecuando condiciones para un país que vamos a ser más personas mayores. Entonces, por consiguiente, yo puedo elegir vivir en un hogar de ancianos. Yo puedo vivir en un hogar de ancianos. Ahorita hablamos de diversas modalidades, ¿verdad? Que para elegir hay residencias, hay otros proyectos que están en este momento en proceso de implementación, justamente para brindar esa posibilidad a las personas que por elección también requieren de un programa de esta naturaleza. Claro, y ya mencionabas, Rosy, en lo que nos estás compartiendo, la información que nos estás compartiendo acerca del avance en los derechos y en la garantía de los derechos de las personas adultas mayores, en los centros diurnos, en los hogares de larga estancia, ¿cuáles son aquellos derechos que las personas y las organizaciones que llevan a cabo estos proyectos deben contemplar sí o sí, digamos? ¿Cuáles son los derechos que tienen las personas adultas mayores en estos lugares, como te digo, en los centros diurnos y también en los hogares de larga estancia, para brindar de alguna forma una noción y hacer labor educativa también y puntualizar los derechos que hay que tener contemplados y respetados para las personas mayores? Sí, hablamos de la ley 7935, la ley, recordemos que es del 99, ¿verdad? Y ya para entonces reconocía específicamente en un artículo los derechos de las personas mayores en los hogares y centros diurnos. Ahí se plantea un poco lo que hablamos, primero, como eventual bueno, aquí hay hasta una discusión. Es un beneficiario porque es de protección social, es un usuario, ¿verdad? Pero es una persona también que elige vivir ahí, ¿verdad? Entonces, como de inicio, lógicamente, el derecho a la información, ¿verdad? El conocer precisamente qué servicios ofrece. Esto que hablábamos un poquito, hay un esbozo muy rápido de la diferencia en la prestación de servicios, ¿verdad? Porque esos son los servicios que van a venir a satisfacer mis necesidades como eventual usuario o residente del programa, ¿verdad? Y los costos de atención. Primero, como para ingresar claridad en la información, ¿verdad? Y pese a que yo elijo o por necesidades particulares soy ubicado en un hogar de ancianos, la persona es ubicada en un hogar de ancianos, también es importante recalcar que no se prenden los vínculos familiares. Entonces, este es un derecho
de las personas dentro de los establecimientos, mantener las relaciones con sus familiares, recibir visitas, ¿verdad? No se puede restringir el acceso a las visitas en horarios adecuados. La mayoría de los establecimientos en eso han sido muy flexibles. Incluso o hay mucha flexibilidad durante la semana o se elige un día completo que las personas puedan compartir con sus familiares, amigos y otros, ¿verdad? Que los visitan. Ahora en tiempos de pandemia, pues lógicamente pues las medidas sanitarias se han tenido que restringir un poco, sin embargo las visitas siguen abiertas, ¿verdad? Y autorizadas para las personas bajo protocolos específicos, pero eso es un derecho importantísimo. No porque estén ahí tenemos que aislarlos, excluirlos, ¿verdad? Que es parte de los derechos. Y por consiguiente también circular libremente dentro del establecimiento, aquí ya sea el centro diurno o el hogar de ancianos, incluso aquellas personas que se pueden valer por sí mismas, que sus condiciones, porque recordemos que también los hogares atienden personas con ciertos niveles de dependencia, ¿verdad? Claro. Entonces, solo en el tanto puedan valerse, las personas pueden entrar y salir libremente de los programas, ¿verdad? Hacer salir en la comunidad donde están, recrearse, si decide salir a misa, ir al parque, hacer sus compras personales, ¿verdad? Siempre y cuando cumpla, pues esté en pleno uso de sus capacidades y se pueda valer por sí solo. Y por supuesto en ambos programas, pero especialmente en los hogares, atención en salud, ¿verdad? Esa es como yo creo que cuando una pueda querer conocer de estos servicios es uno de los aspectos más importantes. ¿Qué servicios en atención en salud ofrecen estos hogares, estos programas, verdad? Eso es importante. Y además, ¿cómo garantizar? O sea, tiene el derecho a que se garantice su participación en el abordaje clínico, ¿verdad? El acceso a su expediente, a oponerse a tratamientos, a no permitir medidas de aislamiento. Bueno, que aquí hoy por hoy tenemos que hacer la salvedad, ¿verdad? Salvo las medidas, por ejemplo, hoy con el COVID-19, ¿verdad? Cuando que se justifiquen sí, claramente exacto, mediante protocolos establecidos y adecuados, ¿verdad? Pero igual la persona entonces tiene que participar, tiene derecho a participar de la atención médica. ¿Qué dice el médico cuando llega? ¿Qué le pregunto? Dirigirse a él, porque hoy la historia de la Defensoría en este tema nos muestra que gracias con el tiempo estas cosas se fueron corrigiendo, pero tuvieron que verse sometidos a este tipo de modificaciones porque había hogares que los administradores pensaban que ellos también tenían que administrar la vida de las críticas, el estado de la salud de las personas. No es así. Incluso la Defensoría en alguna oportunidad se planteó recursos de amparo a favor de usuarios de hogares porque no les permitían el acceso al expediente y por consiguiente la persona que no podía comunicarse con la médica y decirle qué es lo que tenía, qué no se tomaba, por qué lo hacía y cómo se podía curar. Era una persona que presentaba algunas lesiones en la piel y demás, pero entonces eso es parte de los derechos que si bien están ahí muy taxativos en la ley, es importante ver cómo se implementa. Entonces ahí donde estos hogares deben ser sometidos a controles, ¿verdad? Por parte de las entidades que hablábamos y también el órgano rector en vejez, que es el CONAPAN. Otro tema importante es que ellos, es que aunque vivan en un hogar, mantienen independencia y autonomía, salvo que tengamos que requerir cuidados por una situación de pérdida funcional de las capacidades, ¿verdad? Pero es el manejar sus propias finanzas. Este es otro tema que ha generado que fue muy controversial en su momento, ¿verdad? Claro. Porque las personas con la pensión pagan el servicio, entonces también las administraciones consideraban que la pensión completa era para ellos, y más algunos en condición de pobreza, que el aporte era el régimen no contributivo, pero es una pensión, ¿verdad?, pequeña, de bajo monto, pero entonces establecía claramente que ellos podían utilizar la pensión hasta un 90%. O sea, la persona usuaria tiene derecho a un 10% de su pensión para los efectos que quiera, para comprarse un cigarro, para comprarse unos gotitas, para salir a caminar, para lo que quiera, ¿verdad? Luego, en la privacidad, es otro tema, ¿verdad? El derecho a la privacidad, a la intimidad. Recordemos que en muchos de estos lugares hay parejas, entraron juntas o se hacen parejas, ¿verdad? Entonces la actividad con sus cónyuges
y como para mencionar estos, porque estos son importantes, les decía, estamos en la ley integral del 99, sin embargo, estos derechos fueron ampliados a través de la Convención de la Persona Adulta Mayor, ¿verdad? De los derechos de las personas mayores. Rosy, voy a hacer, aprovechando una pausa también para señalar a las personas que se acaban de conectar, informarles que estamos conversando hoy, aprendiendo sobre los hogares y centros diurnos para personas adultas mayores o para personas mayores. Estamos conociendo a través de la experiencia de trabajo de la compañera Rosy Zúñiga información clave para comprender también la garantía de los derechos de las personas adultas mayores en estos espacios y también la relevancia y la importancia de estos espacios en nuestra sociedad. Aprovechando que ya íbamos de camino hacia la próxima pregunta que te quería plantear, tal vez si nos pudieras compartir cuál ha sido la experiencia de la Defensoría precisamente con los centros y hogares diurnos para personas adultas mayores. Bueno, hacíamos ahí una breve referencia anteriormente. La Defensoría casi desde sus orígenes, que abrimos puertas, ha conocido esta temática. Ya estamos hablando de los 90, finalizando los 90, y todavía entonces estaba muy arraigado el concepto esto de asilo, ¿verdad? Entonces, de ahí también cómo las personas eran atendidas en estos. Entonces, la Defensoría pues recibía muchas denuncias. Y en la investigación y abordaje de estos, también la Defensoría se convirtió en una aliada de las organizaciones que administran estos hogares, justamente para llevar a garantizar que hubiera una regulación que les permitiera comprometerse con pisos básicos de servicios bajo unas normas básicas, pero bajo el compromiso de un mejoramiento continuo de la calidad. Entonces, digamos, las quejas, había mucha queja sobre todo de malos tratos que al ser investigados veíamos que se derivan más bien de una mala gestión, una débil gestión administrativa o financiera, ¿verdad? Que entonces de ahí salía el componente de abuso hacia las personas mayores, pero era un poco, respondía a eso que les mencionaba antes, como personas cuya formación o nivel de alfabetización era poco, porque era más movido por fines altruistas, de humanitarios que administraban esos, no se les había dado capacitación suficiente, no tenían herramientas suficientes para mejorar la gestión. Entonces, en el paso del tiempo, a través de la Federación Cruzada Nacional de Protección al Anciano, creo que aquí es importante mencionarla, es una organización que afilia a todas estas organizaciones que administran hogares. Con ellos se hicieron procesos muy importantes que desde ahí incluso se empezaron el proceso de elaboración de las normas esas que hablábamos anteriormente. Recordemos que hablábamos de un permiso de funcionamiento, pero ese permiso se tuvo que modificar hacia una norma de habilitación. Entonces la norma se trabajó conjuntamente con las organizaciones a través de la cruzada, entonces para ir definiendo estándares básicos que permitan evaluar. De ahí que llegamos a la realidad de hoy, ¿verdad? Que ya tiene controles y evaluaciones periódicas y se exige una mejora continua porque tenemos que pasar de habilitación a acreditación. Había muchas denuncias también sobre, como les decía, malos tratos, pero los malos tratos más bien derivaban de eso. Y no, aquí creo que quiero hacer como un énfasis y tratar de ser lo más clara posible, porque eso ha sido una experiencia muy valiosa, porque también de esa servidora es quien ha trabajado el tema, entonces también tuvimos que aprender, ¿verdad? Y ir distinguiendo cosas para poder hacer recomendaciones y abordajes más adecuados, siempre en aras de garantizar la protección de las personas mayores que asisten a estos programas o viven en estos programas. Y esto es un esfuerzo continuo, ¿verdad, Rosy? Continuo, sí. Nunca se acaba, y en la garantía de los derechos que has mencionado, incluso derechos tan importantes como también dentro de estos centros y hogares, tener una vida
libre de violencia, porque pueden darse situaciones, como ya venís mencionando, en donde puede eventualmente haber una situación de maltrato, una situación de violencia. De pronto, tal vez, si nos pudieras compartir alguna experiencia que desde la Defensoría te haya acompañado y un poco cómo se aprendió de una experiencia en la que la institución pudo aportar, y de pronto también se van ganando normas, derechos y mucha más, como vos has venido diciendo, controles y reglamentación para la mejora de estos centros. Te decía que era importante como distinguir, ¿verdad?, entre las denuncias que nos decían, porque hablábamos de malos tratos, y vea el concepto, sí, malos tratos. Entonces, malos tratos, y tuvimos que aprender a diferenciar, bueno, ¿qué son malos tratos? Justamente a lo que vos querés llegar, las situaciones que eventualmente se conviertan en agresiones, ¿verdad? O situaciones de violencia a las personas mayores. Entonces, conforme se fue regulando y evaluando periódicamente estos programas, la gestión fue mejorando. Creo que eso hay también que subrayarlo, una mejora en los hogares, e incluso la Defensoría tuvo una disminución en las quejas, que eso nos reflejaba entonces que el trabajo realizado estaba bien y estaba produciendo buenos efectos, ¿verdad? Pero como te decía, esos otros derechos también vinieron, los derechos que establecía la ley, vinieron a ser ampliados y reconocidos en la Convención de la Persona Mayor, y la pensión, vea que ya eleva el concepto de servicios a servicios integrales, sociosanitarios integrales, que es un poco más allá de esto que le doy un mínimo de estándares, ¿verdad?, como para satisfacer necesidades. No, usted tiene que mejorar porque usted tiene que garantizar calidad, promover autonomía e independencia, y sobre todo en los hogares de larga instancia. La convención habla mucho ahorita de lo que son los cuidados paliativos, ¿verdad? Estos programas tienen que estar preparados, capacitados y tener herramientas y dispositivos necesarios para manejar lo que es el cuidado paliativo, ¿verdad? El manejo del miedo, el dolor, el consentimiento informado, que las decisiones que se tomen en esa fase final de enfermedad, pues que sea a partir de la voluntad de la persona mayor. Y en estos cuidados a largo plazo subraya mucho la necesidad de mantener la integridad física y mental de las personas, ¿verdad? Sin desvincularla de la interacción social y familiar, sobre todo tomando en consideración, ¿verdad?, el concepto como de una muerte digna. Y ahí es donde sí desarrollé un capítulo que es un poco cómo entonces las personas en estos programas, en estos hogares de ancianos, en estos centros diurnos, tienen el derecho a vivir con seguridad y libres de cualquier forma de violencia, de cualquier tipo de violencia. Entonces esto nos lleva ya a estos estadios de ese momento que señalaba la Defensoría tuvo una merma importante en las denuncias por el funcionamiento de los hogares, pero empezamos a recibir de nuevo quejas hace poco tiempo, pero que iban más. Entonces ve como los malos tratos se fueron depurando en la mejora de la gestión administrativa, ¿verdad?, de los hogares, pero iban surgiendo otras cosas, se revelaban unas cosas, otras situaciones nuevas, que planteaban denuncias ya específicamente de agresiones verbales, psicológicas. O sea, ya estamos aquí en el 2019, donde hemos avanzado también en el reconocimiento de derechos y en los instrumentos de derechos humanos para erradicar la violencia, ¿verdad? Entonces, aquí la Defensoría conoce un caso concreto donde los hijos de los familiares nos plantean la denuncia que hay que tomar en cuenta, nos plantean la denuncia por el manejo que tuvo el caso a lo interno del programa. Recordemos que son organizaciones privadas y la Defensoría no puede llegar a hacer la investigación directamente, ¿va? Hay que buscar los caminos, cómo se canaliza para poder abordar el caso. Incluso aquí es importante destacarlo porque las personas denunciantes al principio no comprendieron bien el rol de la Defensoría y las competencias en esto, porque nosotros teníamos que ver procedimiento, cómo se manejó. Nosotros no podíamos sustituir ni al hogar ni al CONAPAN,
que es el rector en vejez, que sí tiene ahora vamos a hablar un competencias por poquito ley, más de sí, la sí, función para del investigar CONAPAN. esto. Entonces la denuncia básicamente fue por el manejo, analizamos el manejo por parte del programa, que además de lo que establece salud en cuanto a las normas de funcionamiento, tenemos una norma nacional de violencia en este país, que abarca también situaciones dentro de los hogares, igual que los supuestos que establece la ley en contra de la violencia intrafamiliar. O sea, es una norma nacional. Entonces, la Defensoría se marcó ahí para analizar el cumplimiento y, por supuesto, ver cómo lo enlazábamos. Si habíamos luchado tanto para que hubiera un proceso que pudiera evaluarse y garantizar servicios, entonces, ¿cómo hacerlo? ¿Cómo engarzarlo con la norma de habilitación? Y ahí fue donde se lo planteamos al CONAPAN, ¿verdad? Como rector, que además tiene competencias claras en la ley, que debe investigar las irregularidades que se presentan en estos programas y velar de porque las irregularidades se mejoren, se rectifiquen los procedimientos y demás. Y también vimos ahí una falencia. Entonces fue cuando concluimos que sí, que esto lo que nos estaba era alertando sobre el vacío que había en cuanto a normas o procedimientos, manuales, protocolos, modelos, llámelo como quiera, pero que no teníamos eso para decirle a las organizaciones, vea, si esa situación se presenta y tiene estas y esas características, usted tiene que manejarlo de este modo. Y tiene que realizar una investigación de tal forma para que usted pueda concluir, para encontrarle una respuesta a la denuncia. Entonces sería un procedimiento claro para todos los centros diurnos y hogares de larga estancia para atender situaciones de violencia que eventualmente se pudieran presentar. Eso fue lo que recomendamos, ¿verdad? Que se hiciera, se homologaran los modelos y los protocolos. Y hoy por hoy, logramos el cumplimiento de las recomendaciones, un trabajo articulado con el CONAPAN, y por eso también señalaba anteriormente la función de la Cruzada o la Federación de Hogares de Ancianos, ¿verdad? Logramos que se elaborara una propuesta de procedimiento que al fin y al cabo es un reglamento. En términos jurídicos es un reglamento, ¿verdad? Es una normativa que debe estar inspirada justamente en las dos legislaciones que hablábamos, la ley y la convención, porque tampoco vía reglamento se pueden inventar cosas que no estén contempladas en ley, ¿verdad? Entonces se hizo una propuesta que viene a definir cómo manejar estas situaciones, y que debe, en este momento, hoy cerró el proceso de validación con las organizaciones. Ellas tienen que conocerlas y después vendrá un proceso de sensibilización y capacitación y enseñarles cómo se aplican. ¿Cómo se aplica? ¿Cómo usarlos? Eso no es fácil y será un proceso muy importante, ¿verdad? Perdona que te interrumpa, ya en ese otro proceso para la aplicación y demás, ¿cuál vendría a ser el rol de CONAPAN? Porque recapitulando toda la información que nos has venido dando sobre las instituciones que intervienen, ¿verdad? Para el buen funcionamiento y acreditación de los centros diurnos, interviene en un inicio, nos decías, el IMAS, el Ministerio de Salud, evidentemente, y el CONAPAN también, y específicamente con respecto a este reglamento para un procedimiento claro para la atención de situaciones de violencia, ¿cuál vendría a ser el rol de CONAPAN? O incluso si nos puedes comentar un poco la labor de CONAPAN también en términos generales en los centros y hogares diurnos. Sí, eso me parece muy importante también de señalar, porque ya dijimos, y como para que vayamos un poco aclarando el funcionamiento de los hogares, porque a veces hay una tendencia a creer que todo es malo y que todos están malos y que no. Vean que están sometidos a controles por todos lados. Ya hablamos de salud, hablamos de IMAS. En el término también para la habilitación y demás, interviene la Contraloría General de la República, porque cuando el CONAPAN les pasa dinero, pasan recursos económicos provenientes de leyes. La Contraloría exige que cumplan con ciertos requisitos y estén certificados porque están manejando organizaciones privadas, recursos públicos. Entonces vean por ahí
cómo tenemos controles, y por supuesto con la ley se crea el ente rector, el CONAPAN, y se le establecen competencias específicas, que es como velar por el funcionamiento de todos los programas de adultos mayores. Entonces, aquí entran igual los hogares, los centros diurnos y cualquiera de las modalidades que hoy por hoy tienen ya en el manejo de lo que son las redes de cuidado de adulto mayor, que ese es un tema bastante amplio que podríamos abordar después, ¿verdad? Y Claro. también le corresponde investigar y denunciar las irregularidades que ocurren en las organizaciones de bien social. Participar, el CONAPAN tiene competencia para participar en los procesos de habilitación y acreditación del Ministerio de Salud y hasta llegar a recomendar sanciones en el marco de los incumplimientos a esas leyes, y también determina los criterios técnicos a través de los cuales se les otorga el dinero a las organizaciones para que funcionen y para que atiendan a estas personas, ¿verdad? Entonces, por ahí vea que también tiene muy claras las competencias, ¿verdad? El mandato es muy claro, y volviendo al tema del reglamento o el procedimiento interno a través del cual se va a investigar, posteriormente, el mismo reglamento establece que el acto final, ya la resolución, el informe final que emita la comisión investigadora dentro del programa, la junta directiva tiene que mandarlo al CONAPAN, ¿verdad? E incluso tiene que hacer reportes periódicos de cuántas denuncias recibe o cuáles están en trámites al Ministerio de Salud y al CONAPAN, porque además el CONAPAN sería como la instancia superior, por decirlo así, ¿verdad? Una vez que la persona denuncia, la situación es investigada dentro del programa, pero aún así el denunciante está insatisfecho con el resultado, puede recurrir al CONAPAN, y el CONAPAN ya también elaboró su propio instrumento para un procedimiento para evaluar y revisar los procedimientos que siguió el centro de uno. Finalmente, si estas dos nos fallan, pues tendrá que venir a la Defensoría de los Habitantes, porque vea que más bien nosotros delimitamos el camino justamente por lo que les decía, la limitación legal que tenemos de intervenir directamente. Ahora hay una propuesta que si la adoptan, la cojan y la implementan, pues vendría, ¿verdad?, a mejorar y a eliminar un poco estas situaciones. Sin embargo, el CONAPAN tiene que conocer, y si ellos no conocen, pues la Defensoría mantiene sus competencias en relación con los entes de control de ellos, ¿verdad?, de los hogares, ya sería Salud, CONAPAN o el IMA, si no se atienden las denuncias. Rosy, igual estamos hablando de el funcionamiento, de los derechos y de la importancia de los centros y hogares diurnos para personas adultas mayores. Hay una persona que nos está escuchando que también hace una consulta que va más hacia los equipos de apoyo que pueden requerir las personas mayores eventualmente. Estoy hablando, en el caso de la persona que nos está escribiendo, está hablando, por ejemplo, de cuando una persona adulta mayor requiere de apoyo de una silla de ruedas, o de algún otro tipo de equipos de apoyo. Tal vez si les pudiéramos dar algún tipo de orientación para poder gestionar una solicitud, cuáles podrían ser las instancias a las que esa persona debería acudir. Sí, estamos hablando de ayudas técnicas, básicamente, ¿verdad? Uso de sillas de rueda o a veces bastones o sillas para bañar a la persona en la casa, porque la tenemos en domicilio y no contamos con todos los instrumentos necesarios, ¿verdad?, para hacer un buen manejo de la dependencia a la persona. Ahorita, el IMAS podría hacerse alguna gestión de ayuda como para financiar esto, pero digamos, en cuanto a alguna atención más inmediata es ubicarse en la localidad donde está la red de cuidado. Las redes de cuidado las manejan también los hogares de ancianos en las provincias, en las regiones. Entonces, depende de donde estemos, porque ellas sí, con esos recursos que le pasan con la PAN a las redes para atender a las personas mayores, se puede financiar la adquisición de sillas, de bastones, de camas, ¿verdad?, camas de estas ortopédicas y demás,
porque también es importante, y la ley nos dice, así nos llama la convención, el lugar ideal es la comunidad, es la familia, es donde tenemos que tener a nuestros mayores, ¿verdad? Entonces, por ahí la red entonces también viene a ofrecernos este tipo de apoyos y pues cuando no hay, tienen un rol importante en los programas de los que venimos hablando, pero también en materia de cuidados hay presupuesto para poder apoyar a las familias en esto. Entonces sería buscar la red de cuidados de la localidad, ¿verdad? Normalmente la manejan en los hogares de ancianos y de todas formas también todo el tema de cuidados, en este momento hay una política nacional de cuidados que lidera el IMAS, ¿verdad? Como Instituto de Ayuda Social y Ministerio de Desarrollo Humano. Entonces también buscar las oficinas de Limas para solicitar ese tipo de ayudas. Muchísimas gracias, Rosy. Se nos está acabando ya el tiempo. Ha pasado bastante rápido, pero creo que sí hemos podido hacer un recorrido importante sobre la labor que realizan los centros diurnos, el trabajo para la mejora continua de los mismos, las instituciones que intervienen, las experiencias de la Defensoría de los Habitantes también con respecto al trabajo que desarrollan los centros diurnos para personas mayores. Y tal vez te pediría, para ir cerrando, a partir de tu experiencia y sobre todo, Rosy, de tu compromiso, nos gustaría si nos podrías brindar un mensaje, sobre todo para fortalecer la conciencia de todas las personas sobre los derechos de las personas adultas mayores, ya que es un tema realmente amplio. Hoy solo estábamos enfocándonos en algo, digamos, muy concreto, muy específico, pero nos gustaría si nos podrías brindar un mensaje de cierre para aportar en este trabajo y en esta conciencia que requerimos fortalecer en nuestra sociedad. Bueno, de verdad, hacía mucho énfasis primero en que los programas no funcionan tan mal, ¿verdad? Funcionan bien y van orientados a una mejora continua. Sin embargo, también hablábamos hace un ratito, que es importante apoyar a las familias para que las personas vivan en la comunidad, ¿verdad? Vivan con sus familiares, vivan en el medio en que han desarrollado su vida. Porque tenemos que tener claro, perdón, que los derechos no se pierden, por favor, no se pierden con la llegada de la edad de la vejez, no caducan, no prescribe, simplemente las personas por la vejez llegamos a presentar algunas condiciones particulares que hacen que nuestros derechos deban ser reforzados. Y por eso este movimiento de los derechos humanos hacia fortalecer los derechos ya existentes, esencial, dan su esencia a través de los instrumentos de derechos humanos. Entonces, primero, los derechos no caducan con la edad. Y entonces comprender que las personas mayores son titulares de derechos, no son personas que sean objeto de la caridad, de la asistencia social y del bienestar del Estado. El Estado firmó la Convención de las Personas Mayores, por consiguiente tiene la responsabilidad de garantizar derechos, son personas titulares de derechos con capacidad de actuar y por tanto seres autónomos. Y eso pasa por una introspección de cada uno de nosotros como miembros de esta sociedad. ¿Cómo vemos a las personas mayores? ¿Cómo estamos viendo la vejez? Eso entonces tiene toda una connotación cultural y social, ¿verdad? De todos los prejuicios, los mitos, los estereotipos que tenemos todavía muy arraigados en esta sociedad y que hacen ver que las personas mayores entonces han perdido autonomía, han perdido independencia, ¿verdad? Y se incluyen conceptos totalmente peyorativos para hablar de la vejez y de las personas y entonces tienen que ser objeto de cuidado, de protección y no personas que hay que apoyarlas para que sigan funcionando adecuadamente en la sociedad, sigan activos, ejerciendo su ciudadanía y de manera especial en estos tiempos de pandemia, yo hago un llamado a los amigos, a las familias de las personas que están en los hogares. Recordémonos cómo eran antes, pues, que no estaban ahí, por las razones que hayan tenido que estar ahora en un hogar de ancianos. Recordémonos cuáles eran sus gustos, cuáles eran sus preferencias, qué música les gustaba, qué leían, cómo lucían. Entonces tratemos como de rescatar esa imagen y ojalá nos podamos acercar ahorita que ya se empiezan a abrir un poco las puertas para poder visitarlos, ¿verdad? Porque también es triste
toda esta situación que hemos vivido todos y todas, ¿verdad? Como miembros de esta sociedad costarricense en el mundo, y pues acordarnos de ellos, sobre todo ahora que también vienen estas fechas, ¿verdad? Tan importantes de la Navidad, pero sobre todo que las personas pueden estar solas por elección o por necesidad, pero que necesitan apoyo. Ese es el llamado especial, por favor. Recordemos eso, no, de verdad, porque peinemos canas, no vamos perdiendo derechos ni haciéndonos menos capaces. Muchísimas gracias. Independencia. Muchas gracias. Muchas gracias por toda la información brindada, por esta reflexión final también en esta ruta, por seguir trabajando y garantizándole una vida digna a todas las personas y en este caso a las personas adultas mayores. Gracias por este tiempo, Rosy, por el compromiso también en esta labor. Y en este momento nos permitimos aprovechar también, en caso de que usted tenga alguna consulta, alguna solicitud de intervención ante la Defensoría de los Habitantes, vamos a aprovechar y vamos a compartirles en este momento los datos de contacto para que ya sea a través de los diferentes medios usted se pueda contactar con la institución. Tenemos diferentes formas para contactarse con la Defensoría de los Habitantes. Tenemos la línea gratuita 800-258-7474. También contamos con 2 números de WhatsApp, 8375-5187, 8592-6670. Les ofrecemos también el correo electrónico, correspondencia@dhr.go.cr y el formulario para solicitar intervención de la institución que se encuentra en nuestra página web www.dhr.go.cr. Muchísimas gracias por su atención y esperamos encontrarnos en la próxima actividad informativa de la Defensoría de los Habitantes. Muy buen día. Buen día.